No me despidieron en 2023, me despidieron en 2019. Solo tardé 4 años en enterarme. Cada último jueves del mes, Valentina Ríos llegaba media hora antes que todos al trabajo. No por disciplina, por costumbre. 12 años haciendo lo mismo crean una rutina que se vuelve parte del cuerpo. Encendía el servidor 3, iniciaba el backup, se preparaba un café. Ese jueves de noviembre de 2023 fue igual que todos los anteriores, hasta que el servidor tardó más de lo normal. Valentina revisó el log mientras esperaba. No buscaba nada, solo miraba números, nombres de carpetas, fechas, y entonces vio una carpeta que no debía estar ahí. Transición Analítica 2019, 4 años y medio antes. Ella llevaba 8 en la empresa cuando eso fue creado. Nunca la había visto. Hizo clic sin pensar, como quien abre una puerta que cree que da a un armario y descubre que da a otra habitación completamente. Dentro había 3 archivos, un PDF, un recibo escaneado y un audio de 22 minutos y 14 segundos. Valentina tenía 35 años cuando entró a esa empresa. Llegó recomendada por una profesora de la universidad que conocía al director financiero. La entrevistaron 2 horas. Al final, Diego Montoya, jefe del área analítica, 54 años, voz tranquila, traje sin corbata, le dijo algo que ella recordó durante 12 años. Aquí no buscamos gente que sepa hacer las cosas. Buscamos gente que sepa por qué las está haciendo. Le pareció profundo, quizás lo era, o quizás era una frase que usaba con todos. Durante 12 años, Diego fue su escudo. Cuando el gerente general quería recortar el área analítica, Diego presentaba los números de Valentina. Cuando hubo una auditoría externa en 2018 que señaló irregularidades en el área contable, Diego dijo en reunión de directivos que Valentina era la persona más confiable que tenía. Ella lo supo porque una compañera se lo contó después. No tenía enemigos. Tenía colegas que la respetaban y un jefe que la defendía. Creía que eso era suficiente. En octubre de 2023, recibió una citación de RRHH. Le informaron que su puesto sería eliminado en la reestructura del 4º trimestre. Diego no estaba en esa reunión. Le envió un mensaje esa tarde. Lo siento mucho, Valentina. Hice todo lo que pude. Ella le creyó. Firmó su liquidación el 15 de noviembre. El 29 de noviembre, 14 días después, fue a hacer el último backup del mes, porque nadie más sabía hacerlo, y el área de sistemas se lo pidió como favor. Fue ese día cuando encontró la carpeta. Si estás aquí es porque algo en esta historia ya te tocó. Quédate conmigo. Lo que encontró Valentina en ese audio cambia todo lo que creías haber entendido hasta ahora. El PDF tenía 4 páginas. Era un informe interno titulado Evaluación de Riesgo Estructural, Área Analítica, Confidencial. Fecha: marzo de 2019. Valentina leyó su nombre en la página 2. La analista senior Valentina Ríos representa el mayor activo de movilidad del área. Su acceso a datos históricos de cuentas clave, combinado con su antigüedad, la convierte en un punto de riesgo en caso de auditoría externa ampliada. Se recomienda diseñar un plan de transición que reduzca su exposición a información sensible antes del cierre del ejercicio 2022. Leyó el párrafo 3 veces. Punto de riesgo, no por lo que había hecho, sino por lo que sabía. Valentina conocía los números reales de al menos 6 cuentas corporativas que habían sido presentadas con variaciones ante el fisco entre 2015 y 2018. No porque fuera parte de ningún esquema, sino porque era su trabajo analizar esos números. Nunca había dicho nada, porque los números siempre llegaban ya ajustados desde arriba. Ella procesaba, no cuestionaba. Pero alguien en 2019 decidió que eso la hacía peligrosa. Abrió el audio. Los primeros 2 minutos eran ruido de sala, sillas moviéndose, alguien sirviendo agua. Luego una voz que reconoció de inmediato. Diego, el problema no es su desempeño.
El problema es que si en algún momento alguien empieza más a hacer las preguntas correctas sobre el periodo 2015-2018, Valentina es la única que puede contestarlas, y si las contesta, no podemos controlar el relato. Otra voz, masculina, más joven, que Valentina no reconoció. ¿Y si simplemente le damos más responsabilidades, más acceso, más firma? Eso la compromete más. Diego otra vez. Exacto, ese es el plan B. La hacemos parte del problema antes de que se convierta en un testigo. Valentina pausó el audio. Se quedó mirando la pantalla durante 30 segundos sin moverse. El recibo escaneado era la tercera pieza. Una transferencia de $14,800. Fecha: septiembre de 2019. Concepto: consultoría en reorganización estructural. Fase analítica. Destinatario: una consultora con nombre genérico que Valentina nunca había escuchado. Y al pie del recibo, en el campo de autorización, su firma. Una firma que no era la suya. La letra tenía la misma inclinación. La B inicial era similar. Pero Valentina conocía su propia firma desde los 16 años. Había algo en el ángulo de la R final que no era correcto. Alguien había imitado su firma para autorizar un pago de casi $15,000 a una consultora externa que presumiblemente fue contratada para diseñar la forma de sacarla de la empresa. Valentina copió los 3 archivos en un USB. El USB negro, sin etiqueta, que Diego le había regalado en su 10º aniversario en la empresa, con una nota que decía: para guardar lo importante. No había planeado usar ese USB en particular. Simplemente era el que tenía en el bolsillo. Guardó el backup, apagó el servidor 3 y salió del edificio. Esa noche no durmió, no por miedo, sino porque su mente seguía repasando 14 días antes, cuando Diego le envió ese mensaje. Lo siento mucho, hice todo lo que pude. Ahora entendía exactamente qué había podido hacer. Valentina tiene 3 archivos, un USB y una decisión que va a definir quién es. Cuéntame abajo. ¿Tú habrías usado esas pruebas o habrías elegido silencio? Quiero leer tu respuesta. Durante 4 días, Valentina no hizo nada. No por cobardía, por cálculo. Tenía varias opciones. Podía enviar el audio a los directivos, pero 2 de las voces en la grabación podían ser de directivos. Podía ir a un abogado laboral, pero ya había firmado su liquidación y revertirla requería un proceso largo. Podía filtrar el audio externamente, pero eso implicaba exponer las irregularidades contables del periodo 2015-2018, y Valentina sabía que su nombre aparecería en esos documentos aunque no fuera responsable. O podía hacer lo que sabía hacer mejor: dejar que los números hablaran por sí solos, en el lugar correcto. El 5º día, Valentina solicitó una reunión con el área de compliance de la empresa. No con RRHH, no con Diego, con la persona que por ley tenía obligación de recibir ese tipo de información sin represalias. Llegó con el USB, con una copia impresa del informe y con una declaración escrita de 2 páginas que había redactado sola, sin abogado, con la precisión de alguien que lleva 12 años leyendo documentos corporativos. No acusó a Diego de nada que no estuviera en el audio. Compliance tardó 3 semanas. El resultado fue lo que Valentina había calculado. El recibo fue anulado. Su expediente fue actualizado con nota de salida voluntaria por reestructura sin irregularidades imputables a la empleada. Y se abrió una investigación interna sobre el informe de 2019. Diego fue suspendido preventivamente mientras duraba la investigación. Valentina recibió una llamada del director general. Le ofrecieron reintegrarla, con el mismo sueldo, con una carta de disculpa institucional. Formal, correcta, en papel con membrete. Ella escuchó la oferta completa. Luego dijo: no voy a volver, no con rabia, sin dramatismo, como quien cierra una puerta que ya sabe que no va a volver a abrir, porque Valentina entendió algo que no había entendido en 12 años. No fue la reestructura lo que la sacó, fue que siempre había sido demasiado valiosa para ser libre. Y cuando se volvió incómoda, eso mismo la convirtió en un riesgo que había que administrar.
No la habían despedido porque fallara. La habían despedido porque sabía demasiado. Y eso, curiosamente, fue lo más honesto que esa empresa le había dicho en 12 años. Valentina guardó el USB en el cajón de su casa. No lo tiró. No lo enseñó a nadie más. Algunas semanas después, recibió un correo de una colega que seguía en la empresa. Le decía que Diego había renunciado por decisión personal, que el área analítica había sido fusionada con otra, que nadie hablaba del tema. Valentina no respondió el correo. Esa tarde abrió su laptop y empezó a redactar su perfil para un nuevo trabajo. En la sección de logros, escribió una sola línea: 12 años protegiendo la integridad de información que otros querían usar para protegerse de mí. No necesitaba que nadie lo supiera, ella lo sabía, y el USB en ese cajón lo sabía también. No exigió su puesto de vuelta. Pidió 3 cosas: que se anulara el recibo con su firma falsificada, que se limpiara su expediente de RR Canche y que se investigara el origen del informe de 2019. Si esta historia te llegó de alguna forma, si conoces a alguien así, o si tú mismo viviste algo parecido, quiero leerte abajo. No el nombre, no los detalles. Solo dime, ¿elegiste el silencio o la prueba?